El viernes 30 de agosto, en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, se llevó a cabo la premier de Ciudad Intervenida, un compilado de 6 cortometrajes de animación con una duración de 30 minutos. Los productores y artistas de los 6 cortos animados estuvieron presentes para ver la proyección, intercambiar comentarios y dialogar con el público. La idea original del proyecto es de César Moeno, productor del estudio de animación Llamarada de Petate. La idea surge un poco como de hablar de la ciudad, de los espacios que habitamos de manera diferente. Y creo que la animación se presta mucho para cambiar percepciones de lo que son como espacios que todo el tiempo transitamos. La idea de la ciudad primero empieza como una excusa en darle un reto a los animadores, porque la animación se hace mucho en el estudio, en espacios controlados a la perfección, durante un periodo de tiempo muy extenso. Estas intervenciones trataban un poco de que los animadores fueran a trabajar al espacio, crearan ahí el material que necesitaban para hacer sus cortometrajes y luego los llevaran, editaran y crearan el cortometraje que luego estaremos proyectando, ya sea en salas o en la plataforma web. Llamarada nunca había hecho un proyecto así, ¿no? Todo lo demás lo hemos hecho siempre adentro de la oficina. Eso también es digital, pero salimos al exterior, aquí al Panteón, a grabar, ¿no? A proyectar nuestras animaciones y a estar como en contacto con el ambiente, ¿no? La primera parte era como escoger lugares icónicos de la ciudad que no fueran los que siempre estamos acostumbrados a ver. Los espacios que trata el proyecto son la Central de Abastos, el Mercado de Sonora, la Biblioteca Vasconcelos, el Monumento a la Revolución, el Panteón de Dolores y Tlatelolco. Parte padre del proyecto fue como escoger a los diferentes estudios de animación en términos de que hubiera variedad, de que sí pudiéramos tener no solo como una ventana a los espacios de la ciudad, sino una ventana a las técnicas y a las propuestas que se están haciendo aquí dentro de la animación. Entonces era un poco definir así qué técnicas y en base a eso qué estudios escoger. Los estudios que han participado en este proyecto son para mí un poco como la punta de lanza de lo que se está haciendo a nivel de animación en la ciudad. El estudio Atotonilco, que trabajó Tlatelolco, trabaja mucho trabajo de 3D muy épico. Somos Atotonilco Estudio. Al principio Tlatelolco estuvimos a punto de desecharlo porque no nos sugirió, digamos, mucho. Pero bueno, esta sensación fue aparente, porque en cuanto empezamos a involucrarnos y a escarbar un poquito en la historia del lugar, pues nos empezamos a encontrar con muchísimas cosas. Hicimos como una investigación histórica de este lugar, luego empezamos a tratar de desprendernos de una narración y volverla experimental. Al irnos a la historia y solo poner atención en la historia, nos estamos olvidando del presente, ¿no? Ese presente que nos encontramos la primera vez. Sin hacer un guión, empezamos a trabajar en cada secuencia que nos sugería la historia y al final, en el proceso de edición, armamos lo que fue el corto. Los espacios los escogimos un poco en base a la dinámica que generan ellos dentro de la ciudad. Por ejemplo, pensamos en la Central de Abastos como la cocina de la ciudad, ¿no? Finalmente todos los jitomates que salen, que comemos, salen de ahí. Uno de los más grandes retos era armar una escena de stop motion ahí en la Central de Abastos, en medio de gente pasando con los diablitos y gente teniendo que cargar cajas. Sí, porque el stop motion generalmente se basa en el control absoluto de la iluminación, el espacio, pero aquí realmente era un crew intrusivo a las acciones cotidianas de toda esta gente que trabaja ahí.
10:30 que trabajó el mercado de Sonora, trabaja mucho con stop motion. 10:30 es un colectivo de artistas que se reúnen para hacer producciones. Se caracteriza por su actividad experimental. El mercado de Sonora es uno de los mercados más viejos que hay. Me parece que es un lugar muy interesante por las diferentes secciones que tiene. Principalmente la que más me llama la atención es la parte en donde se venden productos esotéricos y la parte de los animales. Bienvenidos al mercado de Sonora. Llamarada, que trabajó el Panteón de Dolores, pues se especializa en animación 2D de personajes. Pues la elección del lugar fue muy azarosa, porque daban los nombres de los lugares y cada uno de los estudios iba escogiendo, ¿no? Y de repente dijeron el Panteón y nosotros, Llamarada quiere el Panteón, ¿no? Y una vez que lo teníamos, yo estaba así, ¿y ahora qué hago con el Panteón? ¿Cómo le hago para meter la animación? Fuimos a ver varios lugares, el Panteón Jardín, Panteón Dolores, Panteón San Fernando, que está en el centro, y todos eran grises, ¿no? Parcos y lúgubres y demás, ¿no? Como es un panteón. Y decidimos meterle colores con personajes mexicanos, ¿no? Y a proyectarlos, que salieran de las tumbas y que estuvieran como una fiesta eterna en las noches. Empecé boceteando personajes como fantásticos, como de alebrijes, ¿no? Pensaba en los personajes de acuerdo a dónde se iban a proyectar, si tenían una superficie muy grande o si tenían una superficie como en una lápida pequeña, ¿no? De acuerdo a las superficies yo iba creando los personajes y las acciones que iban a hacer. Hay una escena abierta donde se ven proyectadas varias tumbas, pero no teníamos un proyector que proyectara en todas las tumbas, que son cerca de más de 15, 16 tumbas. Entonces teníamos que proyectar en cada una de las tumbas y todas esas componerlas para hacerla una sola escena, ¿no? Entonces eso fue creo que lo más tardado, pero estaba muy padre proyectar a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Con todo el ambiente lúgubre del cementerio de Dolores, ¿no? Aparte con sus leyendas. Estuvo muy padre la experiencia.